Bueno, buenos días para todas. Espero que estén muy bien. Hace un ratito se conectó la burbuja 2, la cual ya tenía la explicación referente a este tema, y yo creí que hoy les tocaba a la burbuja 1 poder explicarles. Entonces, como ya no voy a poder verlas y no quiero que se queden sin la explicación, les voy a grabar el contenido, les voy a explicar las actividades para que ustedes la puedan ver y la puedan realizar. Van a poner la fecha de hoy en sus carpetas y el título se llama El renacer de las ciudades y la crisis del siglo XIV. La idea es que después con ese título ustedes ya hagan las actividades, ¿sí? Lo que voy a hacer yo ahora es explicarles para que puedan entender. La clase anterior habíamos trabajado con las transformaciones agrícolas, ¿verdad?, que permiten a la población tener un bienestar importante. ¿Por qué? Porque hay buenas cosechas, y si hay buenas cosechas, todos pueden alimentarse, por lo tanto la población puede crecer, ¿sí? Y tanto los señores feudales como los campesinos pueden subsistir tranquilamente. Hacia el año 1000, estamos hablando del siglo XI, las ciudades van a renacer. ¿Qué significa eso? Que van a volver a tener vida. Recuerden que con el feudalismo todo se trasladaba al campo, ¿sí? Entonces, como hay una expansión agrícola muy importante durante la etapa anterior, en un momento las tierras del campo van a ser insuficientes, ¿sí? Entonces eso va a hacer que la gente se traslade a vivir en la ciudad. Muchos de los que vengan a vivir a la ciudad van a ser campesinos que van a escapar de la presión que tienen de los señores feudales. Otra de las cuestiones por la que la ciudad va a renacer tiene que ver con la reactivación comercial, sobre todo con el Oriente. Recuerden que las cruzadas habían traído esa consecuencia, ¿sí? Y por último, va a haber mucha producción artesanal. ¿Qué significa producción artesanal? Que van a hacer sus instrumentos con la mano, ¿sí? Con el trabajo de las manos. Cuando la ciudad empiece a crecer, va a aparecer en escena una nueva clase social que se llamó la burguesía. Es interesante que lo anoten y que lo resalten porque después lo vamos a ver más adelante. ¿Quiénes son los burgueses? Las personas que viven en la ciudad en barrios que se denominan burgos. ¿Bien? ¿Qué es lo particular de esta clase social? Que van a ser mercaderes. Se van a dedicar a comprar y a vender bienes. En una palabra, comerciantes, ¿sí? Otros van a ser artesanos y otros se van a dedicar a ser banqueros. ¿Qué significa eso? A trabajar como bancos, ¿sí? A prestar dinero, a financiar alguna cuenta, a llevar y traer las monedas, ¿sí? Van a conocer qué moneda es la que tiene mayor valor, etcétera, etcétera. Esta burguesía le va a dar vida a las ciudades, ¿sí? Sobre todo porque el comercio está funcionando. ¿Bien? ¿Qué va a pasar con el campo mientras tanto? En un momento, el suelo se va a agotar, ¿sí? Son tantas las cosechas que ha venido dando y de forma fructífera, o sea, buenas, que van a dejar de producir, ¿sí? Se llama la ley de rendimiento decreciente de la tierra. Entonces, van a traer malas cosechas y con esas malas cosechas van a venir acompañadas también de inundaciones. Si hay malas cosechas, si la tierra ya no está dando su fruto,
y las inundaciones tampoco ayudan, van a generar hambruna, enfermedades y muerte. Y sobre todo, el sector más afectado van a ser los campesinos. A todo esto que yo les estoy contando, se lo va a denominar la crisis del siglo XIV, que se va a dar hacia el año 1300. Y se va a sumar una famosa peste que se llamó la peste negra o bubónica, que va a azotar a toda Europa. Esta peste negra o bubónica es muy similar a la del COVID-19 que estamos atravesando. ¿Cómo se producía? Lo transmitían las pulgas de las ratas que venían en los barcos provenientes de Oriente. Llegaban al puerto de Italia y desde el puerto de Italia se distribuyeron por toda Europa. ¿Qué generaba esta picadura de la pulga? Que se formaran ganglios, ¿sí?, en la zona del cuello, de las axilas o del pubis, y que muchas veces esos ganglios se engangrenaran, es decir, se pusieran negros, y por eso se lo denomina así. Por supuesto que generaba la muerte. Ahora, ¿por qué digo que era similar al COVID-19? Porque la sintomatología era muy parecida. Fiebre, dolor de cuerpo, dificultad para respirar, ¿sí? Es decir que no solo desde la salud era parecido, sino que también las consecuencias que genera es que se extiende prácticamente a todo el mundo, con un número muy importante de muertes. Y no sé si alguna vez habrán visto, pero lo que usaban los médicos en ese momento como tapaboca era muy particular, ¿sí? Es decir, que también se usaban ciertos elementos similares a los que usamos hoy para evitar la propagación de la misma, ¿sí? Si tienen un tiempito, después busquen en internet y van a ver las diferencias entre una y otra, ¿sí? ¿Qué pasa entonces como consecuencia de esta crisis? La muerte de la población es en un número bastante grande. Los principales afectados van a ser los campesinos, porque recuerden que al no alimentarse bien, son los más propensos a contraer la enfermedad, ¿sí? Por lo tanto, la mano de obra que tenían los señores feudales en el campo van a disminuir. Es decir, que en una palabra los van a perjudicar. Entonces, ¿qué van a hacer los reyes y los señores feudales? Van a aumentar sus impuestos. Obviamente que los principales perjudicados van a ser nuevamente los campesinos, ¿sí? Entonces los campesinos van a reaccionar contra los señores feudales y van a realizar levantamientos populares en el campo, quemando los castillos y asesinando a muchos de los señores feudales. Otros van a huir a la ciudad, como yo les contaba al principio, ¿bien? Y eso va a dar pie a que el señor feudal se debilite. Entonces van a resurgir las monarquías, ¿sí? Recuerden que el monarca, durante la etapa feudal, existía pero prácticamente sin poder. Bien, él lo había delegado a los señores feudales, que eran los condes, los duques y los marqueses. Entonces, ante esta crisis, van a ver la oportunidad de volver a aparecer en escena, sobre todo en algunos países interesantes como Francia, como España y como Gran Bretaña. Bien, entonces es importante que como consecuencia de esta crisis del siglo XIV van a surgir nuevamente los reyes. Bien, vamos a dejar entonces la base feudal y vamos a volver a tener una monarquía, ¿sí? Bien, con esta breve explicación, que no es difícil y me imagino que habrán podido entender,
Vamos a ver cuáles son las actividades. Para esta actividad, ustedes van a tener que hacer todos los puntos, pero solo van a tener que participar en el foro para registrar la actividad, ¿sí? Van a tener que leer las páginas de un libro y después responder 4 preguntas, 5 en realidad, y el punto 6 es la participación en el foro, donde van a tener que ver un video que les habla sobre las similitudes y las diferencias de la peste negra y el COVID-19, y van a tener que registrar su participación a partir de las preguntitas que yo les hago en el foro. ¿Sí? Con esa información, más lo que ustedes tienen en su carpeta, podríamos decir que el tema está dado y trabajado. De esta manera, damos por terminada la clase. Si tienen alguna duda o pregunta, pueden hacérmela para que trate de resolverlas por mensajería interna. ¿Sí? Bien. Que tengan un buen viernes y recuerden que la semana próxima ya van a tener una nueva clase disponible.